Sí, nunca antes en la historia ha pasado tanto tiempo sin que haya ¿Cuántos días conducción van? Como directoria. 50, 40 y tantos, ¿no? Estamos llegando ya a los 50 días, sí. Vamos a comunicarnos ahora telefónicamente con Pedro Gamio, que ha sido, él fue viceministro de Energía y ha sido también uno de los integrantes del directorio de Petroperú que hizo la propuesta última de intentar salvar Petroperú. Pero ahora vamos a hablar con él. Al final vamos a hablar un poquito de Petroperú también, pero antes quería hablar, Pedro, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Estamos enfrentados, es decir, no nos puede pasar que llegamos tarde a las cosas, ¿no es cierto? Y me refiero a lo siguiente. Ya en este momento en Ecuador hay una crisis de abastecimiento eléctrico, ¿no es cierto? Y esto es como el espejo en el que podríamos estar mirándonos, ¿no es cierto? Esto nos podría ocurrir a nosotros. ¿Por qué no nos cuentas un poco qué está pasando en Ecuador y cuál es el peligro que tenemos en el Perú y qué hacer para enfrentarlo? Ya estamos complicados. En el norte no hay agua. Piura está al rojo vivo. La situación es muy complicada. La agricultura está sin agua y también hay 13 hidroeléctricas que corren el riesgo de también tener problemas de falta de caudales. Entonces, siempre históricamente ha sido que Ecuador y Colombia tienen sequías y luego se repite en el Perú. Y todos los estudios informan que este problema va a golpear al Perú. Ya el año pasado hemos perdido 2.000 millones de dólares en sobrecosto por tener que generar con diésel. Hay un proyecto de ley que tiene 3 años en el Congreso de la República, que bueno, es cierto que es una ley ómnibus, podrían votar artículo por artículo para que los temas que no son directamente vinculados te refieres a la ley para el desarrollo de las energías renovables, sí, ¿no es cierto? De reforma de la ley eléctrica, es para fomentar la competencia en la energía eléctrica. Claro, pero al final, es decir, justamente por ser una ley ómnibus se meten tal cantidad de conflictos, tal cantidad de problemas y tal enfrentamiento de intereses que terminas no avanzando. O sea, lo que tenemos hoy es una... Porque hay que actuar con un criterio práctico, ¿no es cierto, Pedro? O sea, sí, claro, ¿cuál es la urgencia que tenemos hoy? Que tenemos como país... Es que hay un cuello de botella que impide crecer a la energía solar y es una barrera burocrática porque no se le reconoce potencia a la energía solar y eso hace que su crecimiento haya sido mucho menor de lo que hubiera podido ser. Y la energía solar, lo dicen los técnicos más calificados, nos podría ayudar a solucionar la crisis de falta de oferta de generación competitiva que tenemos hoy. Y eso puede hacer que la gente sufra en su recibo de luz un incremento sustantivo. Y esa es una situación que va a afectar a las empresas, a la economía nacional. Y todavía estamos a tiempo, estamos ya con tarjeta amarilla. Si la cosa se agrava, no quisiera ver pues los escenarios que tuvimos en la década de los 90 de o pagar la energía carísima o tener que entrar a racionamiento. Claro. Así es. ¿Qué es lo que está pasando en Ecuador? En Ecuador, ¿cómo está el tema del racionamiento? Porque hay horas que están... Estimado Nicolás, hasta 14 horas de racionamiento, es una locura. Exitosa. O sea, en este momento hay ciudades en Ecuador que más de mediodía no tienes energía. ¿Cómo haces? Así es, y eso es porque se han confiado en las hidroeléctricas y las hidroeléctricas, si bien son una fuente limpia, por el cambio climático los caudales varían, rompen los pronósticos de 5 a 50%. Entonces es un problema serio porque hay que sustituir esa oferta eléctrica con diésel y el diésel es carísimo, además de ser contaminante. El Perú tiene cómo cubrir esa brecha con energía solar, con energía eólica, pero hay que facilitar las cosas. Y las reglas de juego hoy generan una barrera a la energía solar porque no se le reconoce potencia. Y eso es un tema que tiene 3 años debatiéndose en el Congreso. Voten artículo por artículo, pero pónganse la camiseta del Perú. Claro, ahora, hablaba con un amigo, un ingeniero especialista en estos temas y me decía, nosotros siempre estamos... por así decirlo, orgullosos de las potenciales y de las riquezas que tiene el Perú. Por ejemplo, los minerales, ¿no es cierto? Que tenemos oro, cobre, plata, y no sigo por la lista, es enorme, ¿no es cierto? Pero me dice, una de las riquezas que tiene el Perú es el potencial de producción de energía solar. Similar a Arabia Saudita, Nicolás. Similar a Arabia Saudita. Somos uno de los países
con mayor radiación solar del mundo. Arequipa, Moquegua y Tacna podrían ayudar a Sudamérica a abastecerse, pero tenemos que tomar decisiones. Falta decisión del Congreso para ayudar a la economía peruana, a la gente humilde, a los proyectos de inversión, a toda la economía peruana, para evitar este bache que puede ser muy doloroso. Claro, porque, por ejemplo, hablando a raíz del proyecto de Chancay, me decían que en la zona de Huacho hay un área inmensa que está medido, entiendo que ya hay estudios, que podría ser una gran generadora de energía para resolver los problemas de abastecimiento del puerto y de lo que quieras hacer en términos de desarrollo industrial, de refinería, de lo que quieras en la región. Chancay, mi estimado Nicolás, es una gran puerta, pero el problema de la puerta es que todos los caminos son estrechos. Nos hemos demorado en hacer todo el trabajo de infraestructura vial, ferroviaria, todo lo necesario para hacer que Chancay pueda ser aprovechado por el Perú. Ahí vamos a tener que correr para las facilidades y para que Chancay no sea más bien una oportunidad no aprovechada por la falta de planeamiento. Aquí en el tema eléctrico estamos en lo mismo. Ha habido tiempo suficiente para tomar las decisiones, pero por la falta de decisión política, una norma puntual del Congreso pueden hacerle pagar caro en sus recibos de luz a todos los peruanos. Lo que dices es que esta ley, que dicho sea de paso, está promoviendo la Sociedad Peruana de Energías Renovables, ¿no es cierto? El problema es que, como tú dices, mete tantos temas, ¿no? El texto ha salido ya, han recogido las propuestas de los distintos gremios, el gremio de la Sociedad de Hidrocarburos. Por ejemplo, ya hay una norma que en el Perú le exige que cada proyecto solar lleve su almohada, es decir, lleve su proyecto para asegurar baterías u otros sistemas que le permitan rendir las 24 horas del día. Es decir, ya hay una norma técnica que les está exigiendo que acompañen lo que se llaman sistemas de refuerzo o almacenamiento. Entonces, ya con todas esas cosas, no obstante esas cosas, sigue siendo barata la energía solar. Claro. Y no podemos ahora, que necesitamos que se cubra esta diferencia de energía de generación competitiva, demorarnos, porque perjudicamos a todos los peruanos. O sea, lo que está, yo entiendo que hay mucha gente, inversionistas, empresas especialistas en temas del desarrollo de las energías renovables, que están como esperando, ¿no es cierto? O sea, están en la puerta esperando a que se la abramos para que vengan con sus capitales, sus recursos, su tecnología, a inundar el Perú de paneles gigantescos para generar energía solar. Y todo depende de una Nicolás, ley. El Estado no pone un solo dólar, todo es inversión privada. Hay más de 7.000 millones de dólares en proyectos que ya tienen informe inicial favorable de las instancias correspondientes, pero si no nos ponemos las pilas. Mira, Chile ha llegado casi a 50% con energía solar y nosotros estamos en 6-7%. Entonces el tema crucial está ahora en ponerse la camiseta del país y ayudar a que la economía no se encarezca, perjudicando a todos los peruanos, sobre todo a la gente más pobre. Pero por supuesto, o sea, lo que tú dices es, en vez de estar discutiendo una ley donde quieren cambiarlo todo, comencemos, y al final no cambias nada, ¿no es cierto? Comencemos por resolver uno por uno los problemas. El primero que tienes es el de la energía renovable. Y específicamente lo que tiene que ver con energía solar. Resolvamos eso y pongámonos a caminar, ¿no? Sí, si la ley tiene otros artículos sobre otros temas, puede votarse artículo por artículo y de esa manera lo urgente se prioriza. De acuerdo. Bueno, ojalá que te escuchen, Pedro. Punto aparte, el tema de Petroperú. Un amigo me llamaba la atención sobre el hecho, es un hombre que tiene mucha experiencia en temas financieros y me decía que es la primera vez en su vida, en 30 y tantos años de experiencia en el mundo financiero, que ha visto que el Banco de la Nación de un país le preste dinero a una empresa, y dinero además que supera incluso su capital, cuando no tiene directorio la empresa. Es una cosa insólita, que es lo que está pasando con Petroperú. Sí, ya estamos. O sea, el Banco de la días, Nación, ¿no?, le está prestando plata a Petroperú y resulta que Petroperú no tiene directorio. O sea, estamos eso no lo harías con una empresa privada. Tú no le prestas un sol a una empresa privada si no tiene directorio constituido. Sí, nunca antes en la historia ha pasado tanto tiempo sin que haya ¿Cuántos días van? Como directorio. 50, 40 y tantos, ¿no? Estamos llegando ya a los 50 días, sí.
¿Y por qué no se resuelve? Porque la señora Dina o su hermano, no sé quién, quiere que entre Narváez y Narváez y Narváez. Y si no entra Narváez, no se avanza un centímetro. Los dos ministros han cumplido con presentar ternas, pero cuando se insiste en el nombre de una persona que ha criticado el trabajo del directorio, habló claro y que ha evitado ese directorio que se quiebre Petroperú, porque la Ley General de Sociedades establece en un artículo que si la deuda llega a ser en un porcentaje mucho mayor que el patrimonio, tienen la obligación de declarar en quiebra. Por una cuestión de días se ha salvado Petroperú por el apoyo que ha salido con el decreto de urgencia. Los bonos de Petroperú que tenían valor chatarra se han disparado, han subido notablemente el precio. Ha habido una respuesta del mercado internacional favorable. Lo coherente y correcto es nombrar un directorio técnico y seguir adelante, pero claro, pero no, sí, no se toman el problema es que tienes dos problemas encima. Uno, que si te demoras más en lo del directorio, la confianza se empieza a perder, porque estos no son el mensaje que reciben los bonistas, ¿no es cierto?, norteamericanos o los bancos europeos, es que y los proveedores, es que estos son unos irresponsables, no son capaces de nombrar un directorio. O si nombras como gerente o uno de los cargos claves a una persona que está en contra de lo que se está proponiendo para salvar a la situación. O sea, ya estamos subidos en el caballo, como se dice. O sea, lo de la refinería debió hacerse de otra manera, no como se hizo, pero ya está hecho. Así es, y el propio decreto de urgencia establece la obligación de contratar un reestructurador internacional que ha ayudado Ecopetrol, que ha ayudado ENAV, que tiene buena reputación, que tiene credenciales y que acompaña al directorio para hacer de Petroperú una empresa eficiente y vuelva a recuperar la confianza en el mercado. Porque de lo contrario se corre el riesgo, si se maneja el tema como piloto automático, porque la gerencia no tiene la capacidad de tomar decisiones mayores, de que de acá a un tiempo otra vez se vuelva a necesitar transferencias digamos, del Estado, y eso yo entiendo que genera una gran incomodidad, porque el Perú tiene tantas necesidades que atender. Y si bien es cierto que a Petroperú se le ha sacado como una piñata un montón de recursos, pero todo tiene un límite, ¿no? Claro. Ahora, pero en resumen, ¿qué tendría que pasar? Lo que no entiendo es por qué el empecinamiento del gobierno en poner a una persona que no es decir, no entiendo qué es lo que está pasando acá. ¿Cuál es la razón para exigir la presencia? Es este señor Narváez, ¿no es cierto? Que ya tenía un papel antes, ¿no? Es una propuesta que lamentablemente él mismo ha escrito, ha declarado, criticando, desconociendo la realidad de lo que está pasando en la empresa. Decir que no es necesario reestructurarla, decir que la situación económica no es crítica, es negar la realidad, es tapar el sol con una mano. Bueno, en fin, esperemos que se imponga la sensatez. Ahora, yo hablé con Rómulo mucho y me dijo, daban por hecho que tú ibas a se iba a renovar tu papel en el directorio, pero ¿cuál es tu voluntad, Pedro? No, mi estimado Nicolás, hay gente muy calificada. Para mí lo importante es que se hagan las cosas correctas, más allá de nombres y de personas. Ahorita es urgente ponerse la camiseta del país. No interesa si es hincha de Alianza o de Universitario, tiene que ser un técnico calificado y tiene que tener probidad en su historia personal. No me hables de fútbol hoy día, Pedro. Está bien, está muy bien, y felicito otra vez a la gente de Universitario porque se lo han ganado y se lo han ganado en la cancha. Pero en fin, muchas gracias, Pedro, un abrazo. Muchas gracias. Siempre Hasta es un pronto. Gusto hablar contigo. Una dosis de sensatez en un país polarizado. Ya lo de Petroperú se manejó pésimo, la obra se ha realizado fatal, nos ha costado una fortuna, habían otras prioridades, pero ya se hizo lo que se hizo. Este directorio que salió formuló una propuesta que teníamos que tragarnos el sapo de meterle más recursos, pero que si esto se hacía de la mano con un reestructurador internacional y manejando y corrigiendo todo lo que estaba mal, podíamos en un plazo relativamente corto recuperar la rentabilidad en Petroperú. Y todo se está yendo abajo porque el gobierno quiere meter a un señor que está en contra de lo que dijo el directorio. ¿Quién no se entiende? O en este tema de la energía, para terminar. O sea, necesitamos, todo el tiempo estamos llegando tarde. Y estamos, la señal nos está llegando de Ecuador y de Colombia. La sequía. Una de las consecuencias,
No es solo que no va a haber agua para la agricultura, agua para tomar, hay que hacer obras como locos por todos lados, sino que no vamos a tener agua para energía tampoco. Entonces, ¿qué hay que hacer? Energías renovables, comenzando por la solar, porque tenemos eso, encima somos un país bendito, por Dios, hasta radiación, que podría ser una maldición en otras consideraciones, para producir energía, es simplemente un patrimonio invalorable. Nosotros lo tenemos, aprovechémoslo, ahora. No cuando se nos caiga el techo encima y estemos la mitad del día sin energía eléctrica y sufriendo desesperadamente con todas las consecuencias que eso tiene, o pagando una energía carísima que va a tener que ser producida con petróleo o diésel. En fin, no sé si es tan difícil bajar un poco a la realidad y cambiar la agenda, ¿no? Ya que quieren controlarlo todo, están desesperados, no son como unos chavistas de derecha, así como Chávez quería controlarlo todo, ellos quieren controlarlo todo desde el Congreso. En fin, dense un recreo y ocúpense de los problemas de los peruanos y del futuro del país.